Bueno, pues le comentábamos que la Junta Directiva de Twitter acepta la oferta de compra de Elon Musk por ser el mejor camino para los accionistas de la compañía. Después de rechazar las propuestas iniciales del dueño de Tesla, el directorio de Twitter dijo ayer que aceptará la oferta de Musk de $44 millones, poniendo fin a una saga de semanas sobre si la compañía aceptaría la oferta del sudafricano y también tiempo para saber si era en serio la oferta del sudafricano. Jack Dorsey, uno de los fundadores y exconsejero delegado de Twitter, muestra su apoyo hacia el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, a través de la plataforma, asegurando que este era el primer paso en la dirección correcta para tener una app fiable e inclusiva. Así dijo, fiable e inclusiva. En el mundo, pues hay todo tipo de personas, pero en general cuando llega un nuevo jefe, se le suele hacer un poco la pelota para caerle bien y las primeras impresiones, pues dicen los expertos, son muy importantes y eso el señor Jack Dorsey lo sabe y a pesar de que ya no forma parte del equipo, pretende que se siga notando su presencia para seguir revalorando esta aplicación de Twitter. Ha sido a través de un hilo de Twitter con 6 tweets donde el señor Dorsey, uno de los fundadores, ha dado el visto bueno hacia el nombramiento y la compra-venta por parte del sudafricano. En el primero de los tweets no se hace mención ninguna, de hecho no hay palabras, solo la canción de Radiohead, Everything is in the right place, todo está en su sitio. Y seguido de el fundador de Twitter, el señor Dorsey, da su opinión sobre el nombramiento y por qué creía que Elon Musk era la salvación de Twitter. Y vamos, pues obviamente, con nuestro expertísimo en redes sociales e inteligencia artificial, querido Enrique Huesca, buen día, te saludamos desde México. Y esta mañana, leyendo pues al detalle esta oferta que lanza Elon Musk por Twitter, 46 millones de capital, arriba de los 44,000 iniciales, pero en gran parte será un préstamo que recibe de Morgan Stanley y asociados. Adelante, Enrique. ¿Cómo estás, Oscar Mario? Muy buenos días, saludos al auditorio. Pues sí, efectivamente, ayer la noticia ya se concretó y además no olvidemos quién es Jack Dorsey. Además de fundador de Twitter, es el dueño de Square, una de las grandes fintechs del mundo, inclusive una de las 3 fintechs más sexys en el mundo. Es una persona sumamente influyente en el mundo, en el ecosistema de Nueva York y de Silicon Valley. Y bueno, pues parecía que era precisamente este voto el que hacía falta para dar el paso. Y bueno, pues sí, efectivamente se concreta este deal de Elon Musk que, bueno, pues sacude pues a los mercados positivamente, inclusive sacude pues al establishment de Silicon Valley, del que además él se ha venido alejando y también pues mueve opciones y oportunidades en los Estados Unidos y hace reflexionar muchísimo. El domingo pasado estaba yo precisamente en San José, California, en Silicon Valley, con motivo de esta semana fintech que se da entre Nueva York, Miami, San Francisco, etcétera. Y una de las cosas que comentaba un CEO de una empresa de inteligencia artificial es, bueno, este dinamismo que tiene precisamente el señor Elon Musk, esta lógica de emprendedor que no necesariamente pues hace sentido al mundo corporativo, ¿no? Recordará el auditorio, bueno, pues hace 5 años Tesla como tal ni siquiera era respetado, ¿no? Era una emisora no respetada, había muchísimas críticas en torno a lo que podía hacer y a lo que iba a lograr
Tesla, y la falta de, pues, de oportunidades o los retos que tenía que enfrentar con el mundo de la combustión y la falta de resultados y su incapacidad en manufactura, etcétera. Bueno, pues hoy sigue teniendo retrasos, es decir, hay listas de espera dependiendo del modelo, si es el 3, si es el 5, etcétera. Y pues las listas de espera siguen creciendo y el consumo sigue creciendo y la producción en el estado de Texas está creciendo y las capacidades que requiere, por ejemplo, inclusive en México se están produciendo insumos para Tesla, etcétera. Es decir, esta visión del emprendedor llevada a su máxima expresión, eso es Elon Musk, ¿no? Gana precisamente, pues fue una batalla difícil para pues llegar a estos 46.5 billions, como bien decías, en financiamiento. Y bueno, pues fue por unanimidad al final de cuentas, pero pues llevó sin lugar a dudas, pues que tuvieran pues un proceso delicado, inclusive que llevó tiempo, precisamente para concretarlo. Y también se habla mucho, hoy el Wall Street Journal tiene precisamente un artículo que le llama, precisamente se llama How Elon Musk Won Twitter, cómo ganó Twitter. E inclusive se habla de la influencia que tuvo con Meta, precisamente, pues para poder generar esta oportunidad, como bien decías, con Morgan Stanley. Y bueno, hay que entender algo y esto es importante para el auditorio. En Twitter, además del señor Dorsey, precisamente del gigante de pagos Square, también, por ejemplo, está Bret Taylor de Salesforce. Otro gigante de la tecnología, quien googlee una imagen de San Francisco tendrá presente que el edificio más alto de San Francisco lleva precisamente el nombre de Salesforce, que es este CRM que permite conectar clientes. Entonces es una sacudida al mundo del mundo, al establishment de Silicon Valley, porque hace un takeover completo y dice, con permiso, voy a transformar a Twitter. Y además me parece, o pudiera ser, hay dos mecanismos muy interesantes, o tres. Hay un impacto en Washington, precisamente por todo lo que implicó la obstrucción o la salida, ¿no?, del expresidente Trump, y implica esto en términos de libertad de expresión, que además coincide que el expresidente hace este comentario ayer absurdo de que no va a formar parte de Twitter y no regresará porque tiene su propia red social. Pero lo interesante es este mensaje que manda Washington el señor Musk, ¿no? Será abierta la red, se va a regobernar y a rediseñar. La segunda es esta sacudida que hace a los superpoderosos de Silicon Valley, como Taylor o el propio Dorsey, que terminan dándole la bienvenida y la venia. Y la tercera, que creo que es muy interesante, es la reinvención y el jaque que le puede dar precisamente a un TikTok y a un Meta, ¿no? Donde... A ver si nos platicas de eso. Te iba a preguntar y te están pidiendo hables... ¿cuál es el potencial que ve Elon Musk en Twitter? Es un hombre visionario, exitosísimo. ¿Qué es lo que vio Elon Musk en Twitter para, pues, quedarse con la empresa y pagar tanto dinero? Te voy a pedir que contestes al auditorio, Enrique Huesca, después de 3 minutos. Bueno, regresamos con nuestro experto en altísima tecnología e inteligencia artificial, Enrique Huesca. En relación a esta operación, yo no sé, Enrique, si tengas ahí los datos de estas adquisiciones multimillonarias más recientes. Esta debe estar entre las más importantes. Claro que hay, por ejemplo, la de algunos laboratorios, no recuerdo exactamente, pero que pues han superado esta cifra de los 46 mil millones de dólares que oferta el sudafricano dueño de Tesla por Twitter. Básicamente con un préstamo de Morgan Stanley, y obviamente es un préstamo sindicado. Pero, muchísimas preguntas del auditorio. Por ejemplo, ¿qué potencial le ve
Elon Musk a Twitter. ¿Por qué tan interesa? Además la va a deslistar, dice, yo no quiero andar rindiendo ahí cuentas a todo mundo, la compro y me salgo de la bolsa, ¿no? Y número dos, dice, ¿en cuánto tiempo puedes recuperar una inversión de 46 mil millones de dólares? Pedía el dato. Twitter tiene casi 360 millones de usuarios. A ver, ¿cómo recuperas esta inversión de 46 mil millones de dólares? Adelante. No, muy interesante. Antes que nada, digo, esto se compara con las grandes transacciones que hemos visto en la historia de los Estados Unidos. La adquisición, por ejemplo, de AT&T, de Bell South, la adquisición que hizo Disney en su momento de Pixar del señor Steve Jobs, ¿no? Cuando nada más para dar una idea, AT&T cuando hace la fusión con Bell South es una adquisición de 170 mil millones de dólares. O sea, Estados Unidos es el país de las grandes transacciones. La adquisición de ExxonMobil, de Exxon de móvil, la adquisición de Facebook, de Instagram, de 22 mil millones. Es decir, en 2019. Es decir, Estados Unidos está acostumbrado a hacer este tipo de transacciones. Y si uno revisa la transacción con cuidado, donde ya está hoy publicado además, cómo participan, pues está Morgan Stanley, sí, con 3.5 billions, pero está Barclays con 2.7, está Bank of America, está BNP Paribas de Francia. Esto es a nivel de cash. Después tienen hay un crédito de 12.5 billions ya contra Tesla, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, también BNP Paribas. Y por la otra parte hay cash del señor Musk por 21 mil millones de dólares. O sea, está muy bien estructurada, pero además está estructurada por un emprendedor que sabe arriesgar. Y otra vez, yo quiero poner en contexto al auditorio en dos cosas. Y puede ser un tema más de Silicon Valley gossip o chisme, pero es súper atractivo, que es un emprendedor. Primero, esta no es la lógica de un empleado, ¿no? Este no es una persona que juega golf los fines de semana. Es un genio, ¿no? No, es un genio disruptor, ¿no? Sí. Y este genio disruptor tiene la capacidad de apalancar su empresa, su gran empresa Tesla, y ponerle un apalancamiento de, pues como decía el auditorio, de 12.5 billions. Claro, es una acción suma con un gran desempeño, y decir, pues voy a entrar a darle jaque a Meta, ¿no? De mi amigo y ex socio, ¿no? El señor Thiel y el señor Zuckerberg, y es momento de disruptir el mercado, ¿no? Y hay que tomar una plataforma que sobre todo tenga adquisición de clientes. Estas son empresas estos son fundadores y emprendedores que entienden muy bien el valor de la adquisición del cliente y el valor del cliente. Entienden muy bien el valor del talento. Entonces, Twitter tiene clientes y tiene muchísimo talento. Ahora, también entiende la capacidad de disruptir y de transformar. Entonces, va a transformar la plataforma, pero va a disruptir el mercado. Y adicionalmente, no sé si el auditorio ha leído la vida de este sudafricano y su historia en la fundación de PayPal, pero él y su socio creen en las teorías de caos y disrupción. Es decir, para generar valor, pues tienes que generar un caos, ¿no? O tienes que generar pues tienes que cambiar paradigmas. Y para hacer eso, pues tienes que tener este tipo de jugadas como conjugar todos los mecanismos para tomar pleno control de la empresa. Y como tú bien decías, desenlistarla, y lo puede hacer, ¿no? Y bueno, pues entra la historia de las grandes adquisiciones del mundo. AT&T. Pero ¿qué es lo que ve Elon Musk al hacerse de Twitter? Decíamos, tiene 350 y tantos millones de usuarios. Ayer decía, la libertad de expresión es la base de una democracia funcional, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Pero por otro lado, también tiene la intención, así se interpreta por algunos analistas, de meterle por primera vez a esta red tan importante regulación y reglamentación, por ejemplo, para evitar que tantos
utilicen cobardemente el anonimato para difamar y hacer sus estupideces, ¿eh? Es muy interesante también, ¿eh? No, mira, yo creo que son dos cosas. Sí. ¿Qué es lo que ve? Lo que vio Disney en su momento para comprar Pixar, lo que vio en su momento Facebook para comprar Instagram, lo que vio en su momento Google para comprar Android. Ve el futuro. Que eso es algo que los emprendedores están todo el tiempo buscando. No la jugada presente, sino la jugada de mañana. Entonces, ¿qué ve? Futuro. Dos, efectivamente, es la plaza pública. Y Washington ha fallado en esa regulación y está incapacitado en defender la protección de la libre expresión precisamente en las redes sociales. Y Meta y las otras plataformas, incluidas Google, están en un proceso de autorregulación. Twitter tuvo el desafortunado, está dentro de una controversia, y las redes sociales en general están dentro de una controversia que es precisamente este autogobierno. Y el riesgo es que pasen a estar sobrereguladas por parte de los legisladores y por parte de los reguladores. Entonces, la oportunidad que existe, y regreso por eso al caso del presidente Trump, no porque sea el presidente Trump o haya sido la derecha o la izquierda, sino porque pone en jaque la libertad de expresión en los Estados Unidos. Es decir, nos guste o no lo que diga Trump, estemos de acuerdo o no con lo que él dice, mandó una señal de riesgo a la población y a los mercados y a los reguladores el hecho de que tengan capacidad sin ninguna regla de conectar o desconectar a alguien. Se vuelve una especie de Big Brother de 1984 de George Orwell. Dejas de existir si estás en contra del mensaje o si considero que lo que dices no es verdad. Pero ¿por qué sale una persona y no sale otra? ¿Por qué siguen existiendo los líderes saudíes y sale el presidente Trump? Se trae toda una polémica en Estados Unidos y en Silicon Valley de autogobierno. Es decir, ¿quiénes son las grandes tecnológicas para decir qué está bien y qué está mal, qué es verdad y qué no es verdad, qué es cierto y qué es falso? Entonces, en este proceso, Twitter se vuelve clave porque es la arena pública, es la arena política más bien, es la arena de lo público. Perdona al auditorio, la arena de la res pública, ¿no? En términos de los romanos. Entonces, sí está Instagram, que genera ciertos contenidos en ciertas generaciones, sobre todo millennials. Está Facebook, que genera para generaciones X, etcétera. Y baby boomers. Y está TikTok y Snapchat, que es para los Gen Z, ¿no? La generación Z. Pero Twitter efectivamente es el espacio de lo público. Los políticos, los diputados, ¿no? Los congresistas, los presidentes, los medios de comunicación utilizan Twitter de una manera muy efectiva y eficiente. Especie de círculo rojo, ¿no? El círculo rojo, y es sumamente influyente precisamente en la toma de decisiones. Oye, entonces, pero mira, por ejemplo, Elon Musk ha liderado ya, es líder en este proceso de modernización de la industria de los automóviles, ¿no? Y ahora que vienen también tractocamiones con Tesla, ¿no? El señor Musk, pues, es el más importante en los automóviles eléctricos. Después lanza también su proyecto al espacio sideral y se vuelve, pues, también quizá uno de los capitanes más importantes en el ciberespacio. Entonces está en la industria, en el espacio sideral, en el ciberespacio, pues ya está en todo este señor, ¿no? Sí, efectivamente. Y mira, esta saga que empezó el 4 de abril, ¿no? Cuando empezamos a ver este disclosure del 9%, esta sesión del 9%, pues me parece que viene construida desde hace algún tiempo y efectivamente es parte de este portafolio que tiene el señor Musk. Y otros. ¿Quisieras resumir por qué le interesa y paga tanto Musk por Twitter, que es poder e influencia? ¿Podríamos resumir en esas dos palabras o hay algo más que te gusta? Datos y clientes. Lo mismo porque el señor Dorsey tiene Square y está en pagos. Y porque ellos dos, el señor Thiel y el señor Elon Musk, estuvieron también en pagos. Porque los clientes y los datos son el petróleo del presente y del futuro. Pero los datos sigue siendo influencia, ¿no? Claro, es que efectivamente los datos son nuevos negocios, más influencia y la posibilidad de vender más al mercado. Oye, dame otros 3 minutos. Son muchas preguntas que quiero ahora sí que invertir
el próximo espacio contigo. Así es que regreso con Enrique Huesca, 3 minutos, muy interesante para el auditorio, bueno, y para muchos, la compra que hace Elon Musk de Twitter por $46 millones. Regreso con Enrique Huesca, nuestro experto en inteligencia artificial. Mi querido Enrique, pues hablábamos de esta transacción, de este hombre que te están diciendo si se está adelantando al resto de sus amigos genios también de alta tecnología, como el señor Zuckerberg, como el señor Bezos, como el señor Gates. Se está adelantando, está compitiendo. ¿Dónde, desde tu perspectiva y como experto, dónde encaja la mente y la visión de Elon Musk y qué significa para el resto de todos estos genios, porque son unos verdaderos genios, que bueno, pues están viendo lo que hace pues este chavito, perdón, le voy a decir chavito porque es muy joven, que está revolucionando pues las redes, pero te digo que ya, aparte de que lidera este proceso de modernización en la industria automotriz, pues está muy presente ya en el espacio sideral y en el ciberespacio, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti lo que significa pues no es la presencia, porque la presencia la tienes hace mucho. ¿Qué sería? La forma, pues sí, la forma como se está posicionando el señor Musk frente al resto de sus colegas, amigos, competidores, que bueno, son hombres también inteligentísimos, pero este cuate está tomando la delantera en muchos aspectos. No, adelante, Enrique. No, sin lugar a dudas. O sea, es un hombre que está disruptiendo la industria de la manufactura automotriz en todo el mundo, está disruptiendo la industria de las telecomunicaciones y sobre todo las bandas y servicios de Internet globales. Está disruptiendo, está en la carrera del espacio con como bien decías, con sus socios. Está interviniendo en la guerra, ¿no? También. Está interviniendo en la guerra. Es un hombre que conoce muy bien los procesos, insisto, de adquisición de clientes y conceptualización y categorización y agregación del dato. Igual que Dorsey, igual que Thiel, vienen de pagos. Esto otra vez, insisto, es gente que conoce muy bien el valor del dato y el poder del dato y el conocimiento del cliente y la ubicación del cliente. Pero está entrando a jugar a las grandes ligas ahora de los gigantes de la mercadotecnia y de los gigantes precisamente de las impresiones a lo largo y del mundo. Es decir, ¿quiénes son los dos grandes gigantes hoy en las redes? O los tres, ya ahora con el jugador asiático. Pues son Google a través de Google Ads, es Meta a través de Facebook, Instagram y WhatsApp, y es TikTok sin lugar a dudas. Viene después Snapchat y venía después Twitter, pero Twitter tenía un serio problema de revenue para generar impresiones, conversiones y hacer retargeting, como se conoce en el mundo de la industria del marketing digital, etcétera. O sea, si Facebook ha tenido un proceso de retransformación constante en los últimos 2 años y el propio Google ha tenido ese mismo proceso, el propio Apple, ¿no? En el caso de cuáles son su gestión y su capacidad de acercarse al cliente y de vender al cliente, ya sea B2B a través de las apps o a través B2C, de los distintos productos que lleva a casa o que está llevando a través de los contenidos, ¿no? Con las plataformas y los streamings. Y además en un momento, esto es bien interesante porque me lo comentaban el viernes pasado en la Universidad de Stanford, en un programa de Design Thinking, que no es una coincidencia la caída de Netflix y la guerra que tenemos en los streamings y en la generación de contenidos y esta disrupción que llega a las redes sociales. Las redes sociales son un canal de contenido. Es decir, está Netflix, está Disney Plus, está la salida de CNN Plus. La quiebra de CNN Plus es una quiebra de 300 millones. Es un proyecto
pues sí, este típico proyecto corporativo donde el CEO le pone su corazón a un proyecto y nombra un montón de ineptos, y CNN Plus lo que termina pasando perdieron $300 millones los señores de AT&T y los señores de Discovery. $300 millones en un mes. Y no es una coincidencia que ahora lleguen las redes sociales a ser disruptidas por el señor Elon Musk. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que los canales se van a empezar a pelear por generación de valor y contenido e impresiones de todos los clientes ávidos precisamente de llegar a estas impresiones y de tener este conocimiento. Oye, te están preguntando, claro que casi es para hacerle el adivino, dice, ¿cuál será desde tu perspectiva, Enrique, la primera acción que tome el señor Elon Musk, ya como dueño absoluto de Twitter, para hacer crecer y transformar a la red? Una muy, muy, muy buena pregunta. Seguramente va a haber una sacudida del management que hoy tiene Twitter. Seguramente va a correr a todos o no necesariamente. Es que tiene esta lógica en Silicon Valley de running your business, transforming your business, disrupting your business. Entonces ellos, sí, tienes que operarlo, tienes que transformarlo, pero sobre todo tienes que empezar a disruptirlo. Y tienes que empezar a disruptir tu negocio. ¿Por qué? Porque si no te va a disruptir tu competidor. Entonces, de entrada, vamos a ver seguramente cambios en la forma en la que se vende el contenido, en la forma en la que se venden las activaciones y las impresiones y los mecanismos para demostrar que la plataforma es lo suficientemente útil para adquirir clientes. Vamos a ver también un proceso de legitimación con el autogobierno, esto que mencionabas, que además él ha estado insistiendo. O sea, esta plataforma va a ser libre, es free of speech, ¿no? O sea, libre expresión, porque además es un sudafricano converso. Recordemos que en Estados Unidos y en la historia de los Estados Unidos, los grandes defensores precisamente de la Constitución norteamericana y sus enmiendas, pues muchas veces son los extranjeros que vienen y se nacionalizan y obtenemos residencia, porque Andrew Carnegie pues también estaba profundamente apasionado en defender lo que significaba la Unión Americana, y ahora pues tenemos a Elon Musk igual, ¿no? Un sudafricano que está dispuesto a defender, porque Estados Unidos representa esa esperanza en el mundo de las libertades y en el mundo de Occidente, aunque el resto del mundo siga viendo, pueda haber, y el propio estadounidense vea tragedia en el día a día, pues sigue siendo un foco de esperanza, es un foco de innovación, es un foco de transformación. En el año 2006 hablábamos de que China superaría a Estados Unidos en el 2011, 2012, y eso no pasó precisamente por el mundo de la disrupción, por Google, por Microsoft, por Meta, por Apple. El crecimiento, el impacto en el Producto Interno Bruto y la capacidad de atracción de capital que tienen las empresas tecnológicas en la Unión Americana disruptieron las estimaciones de manufactura y de crecimiento que se tenían en The Economist, en IMF y en Banco Mundial. Y esto es lo que está pasando otra vez. O una nueva disrupción, una nueva capacidad de reinvención, y seguramente es eso: modificar el modelo de negocio, modificar el management que está a cargo y generar disrupción y autogobierno, ¿no? Y veremos, los únicos que parece ser que no saben nada de lo que está pasando, con todo respeto, pues son los congresistas en Washington, ¿no? O sea, los políticos están perdidos de lo que está pasando, para variar, en Twitter, ¿no? Pero el mundo está observando, cuidando a los inversionistas, y les puso un jaque a muchísimos emprendedores multibillonarios. Como yo decía, tan solo sí está Dorsey de Square, pero bueno, pues hay otros inversionistas importantes que estaban jugando en la red social y lo sacó a todos. Oye, tenemos 2 minutitos, pero esta está buena. Dices, ¿qué piensas, Enrique, sobre la burla que hace Elon Musk al señor Bill Gates, porque le ha crecido mucho su pancita a través de este emoji? ¿Sí? ¿Lo viste o no? ¿Lo viste? Sí, lo publicó. Sí. No, bueno, pues critican mucho a Elon Musk. Dice, oye, no estés criticando al señor de Microsoft, al señor Bill Gates, porque él, a través de su fundación, ha donado, creo que más de $50,000 millones, no sé, a sus diferentes proyectos. Dice, y a ti te podemos reclamar que no has hecho nada en este sentido, ¿no? Quizás es la falta, es lo que le falta a Elon Musk, pero es tan listo, es tan visionario que, bueno, al ratito va a decir, ahora mi fundación le va a ganar al señor Bill Gates y voy a hacer alguna cosa que se le ocurra, ¿no? Pero sí, es lo que le han criticado ahorita. A ver, te falta el sentido social, ¿no?
Sí, le falta el sentido social. Ahora, el programa que tiene Tesla en el Valle Sur de Texas es un programa precisamente de rezonificación y de inclusión de hispanos en el sur de Texas, pero sí, no tiene el alcance y las dimensiones de la Fundación Bill y Melinda Gates, por supuesto, pero también creo que es un mensaje de que hay un cambio generacional, de que los nuevos líderes de la tecnología ya no se apellidan Gates, se apellidan Musk y se apellidan Bezos. Y hay otros nombres apareciendo a lo largo y ancho. Oye, tenemos un minuto. ¿Cómo te despides después de esta charla tan interesante contigo y además el interés del auditorio por pues esta compra, esta transacción importantísima que te aseguro pasará a la historia, sobre todo por los planes que tenga el señor Elon Musk con Twitter? Tenemos 40 segunditos. Danos tu reflexión final, Enrique.